Oye, Villa, vámonos con el primer tema. Pues en efecto, otro caso de fentanilo y sobre todo esto que ha sido recurrente, no de ahorita, podremos hablar ya más de un lustro en donde los narcomenudistas mezclan las drogas, ¿no? Para abaratarlas, para que genere más impacto o incluso con toda una malicia de lograr un asesinato, porque es letal el tema del uso del fentanilo cuando lo pueden mezclar incluso con el alcohol, pero con otras drogas, o solo, ¿no? El impacto que tiene, 50 veces más potente que la heroína, ha terminado por envenenar y matar a muchos consumidores de alguna sustancia. Pasa en Estados Unidos, pasa en México, pero en esta ocasión, pese a estos boletines y boletines que nos mandan, Villa, de decomisos, de dosis, de localización, de algún tipo de cargamento con fentanilo, que ha ido incrementándose estos decomisos, pues realmente las drogas siguen en las calles. No solo las drogas siguen en las calles, Jorge, sino que cada vez pareciera como que se trata de invisibilizar más el problema de salud mediante el combate a la seguridad, o a la inseguridad más bien, porque el único esquema que ha planteado el gobierno mexicano a lo largo de la historia es combatir el consumo de drogas con base exclusivamente en el decomiso de enervantes. En Estados Unidos hay un problema muy grave, por ejemplo, de fentanilo gravísimo, en el cual está potencializándose otro tipo de enervantes y que están generando muchas muertes. En México también ya empezaron a generar este tipo de problemas y siguen atendiendo el fentanilo los áreas gubernamentales como si fuera otra droga más o como si fuera algún otro tema que no tiene importancia o relevancia, cuando las mismas organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema han señalado y han identificado que es un problema muy grave el que se está presentando, que las muertes de personas consumidoras puede darse de una manera inmediata a los pocos consumos, o incluso jóvenes deportistas, por un solo consumo pueden llegar a tener consecuencias graves. De esto hay 5 o 6 jóvenes. 6 jóvenes en condiciones. Uno de ellos, creo que todavía intubado, si mal no recuerdo, es el día de ayer. Y pues bueno, no son de estos episodios que nos tiene que hacer voltear a ver nuevamente el tema del consumo de fentanilo, Jorge. Sí, estamos hablando de que un grupo de jóvenes, después de un juego amateur llanero en Ciudad Morelos, en Cuervos, pues decidió, como en muchos, si no en la mayoría de todos estos partidos llaneros de domingo o de sábado, pues terminar ingiriendo cervezas. El grado es que pues a ellos les optaron por combinarla con lo que pensaron era cocaína, de acuerdo a testimonios de los mismos jugadores. Pero el problema es que esta cocaína, a todo parece indicar, de acuerdo a lo que dicen médicos y los propios jugadores, es que traía fentanilo también. Estuvieron al borde de la sobredosis, Villa, jóvenes de entre 25 y 32 años de edad. Jesús Omar, de 32, que es residente de la colonia de Reforma. Axel, de 28, y Lee Gabriel, de 27 años, residente de Los Algodones, al borde de la sobredosis. Tuvieron que ser reanimados e intubados, incluso antes de que fueran trasladados al Hospital General por el Cuerpo de Bomberos del Valle de Mexicali. Un reconocimiento al bombero Gerardo Limón, quien atendió a estos jóvenes del Centro de Salud de Ciudad Morelos, y ya intubados, al menos a uno, se lo llevaron al Hospital General de Mexicali. Fueron bomberos y paramédicos de la unidad de bomberos y de la Cruz Roja los que le salvaron la vida, y bueno, todavía uno sigue en estado crítico, intubado en el Hospital General. Cambiaron totalmente con ese movimiento el resultado que tenemos en este momento, porque pudo ser mucho más trágico, pudo ser muy lamentable, y hay que recordarlo, ¿no? No es la primera vez que ocurre este cambio de drogas por fentanilo, porque pues el precio del fentanilo es mucho más accesible, ¿no? Sin embargo, los vendedores de enervantes pues deciden
mezclarlo con otro tipo de productos, entre ellos el fentanilo, abaratan el costo pero mantienen el precio de la cocaína y esto representa o genera mayores ganancias para los grupos delictivos, ¿no? Que antes lo hacían con cristal, ¿recordarás, Villano? También lo hacen con cristal, ¿no? Lo hacen con, incluso, hay uno que a manera de, como se dice en las calles, le dicen perihielo, ¿no? Por ejemplo, que es precisamente mezclar la cocaína con el ice, ¿no? Con la metanfetamina para poder producir o para abaratar el precio de la cocaína. Sus efectos eran diferentes. Sin embargo, en el tema de fentanilo es todavía más grave, ¿no? Porque el descontrol que hay realmente en esto puede terminar con la vida de una persona en el primer consumo. Y lo podemos ver, no sabemos si era el primer consumo de estos jóvenes, pero sí podemos establecer que son deportistas y en el consumo que tuvieron, de este consumo, todo ese sector sufrió estas consecuencias. Y además que lo combinan con alcohol, ¿no? Todavía agravándose más esta situación. Y refería a este bombero Gerardo Limón porque fue lo que terminó cambiando la historia de estos jóvenes. Y el mismo Gerardo Limón, dentro de la zona Valle, fue él quien, cuando era bombero meritorio, allá por 2015, salvó a los adultos mayores del Asilo Hermoso Atardecer, quien recordarás también. ¿Y por qué lo resalto? Porque son bomberos que sin el recurso económico y material que de lo que carece Baja California, y específica la zona agrícola, pues son los que terminan haciendo la verdadera chamba, ¿no? Y ellos terminaron y tendrán que agradecerle la vida a las familiares y los propios jóvenes cuando ya la libren, porque todavía se encuentran internados. Decimos, uno de ellos en estado crítico, 2 ya mejoraron, ya no están intubados, ya no está tal. Y bueno, lo complicado de este tema, Villa, es que pues de nueva cuenta evidencian que las políticas públicas en materia de consumo de drogas y más en el tema de fentanilo, pues solamente se está atendiendo como un tema de seguridad pública. Sí, exactamente, ¿no? Y esto termina siendo insuficiente, sobre todo porque realmente no hay una estrategia mucho más fuerte, ¿no? Por lo menos no está cimentada del combate a la seguridad en los niveles importantes, ¿no? O sea, el gobierno de México ha abandonado por completo Baja California y a muchas otras entidades del país en el tema del combate a las estructuras delictivas, a sus estructuras financieras, que fue lo que prometió López Obrador, por lo menos Durazo en su momento, acabar con las estructuras financieras de los grupos criminales. No ocurrió. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Una lucha de las calles menudista por el consumo mínimo de enervantes. Esto es insuficiente bajo cualquier escenario porque los grupos delictivos siguen llevando en serie y mientras más abaratan los productos es todavía más fácil y más redituable para ellos generar este tipo de conductas. Pero bueno, ahí el gran ausente es la Secretaría de Salud. Es insuficiente. Ha sido incluso indolente la Secretaría de Salud para atender los temas de adicciones. La política pública de adicciones prácticamente la deja en ceros, ¿no? Y bueno, sobre todo en el Valle de Mexicali, Jorge, donde no hay centros para atender el consumo de enervantes, ¿eh? Claro. O sea, hay en algunos puntos relativamente alejados, pero en ciertos puntos más de mayor distancia del Valle de Mexicali no cuentan con centros o con nada que pueda ser benéfico para atender el consumo. Por ejemplo, un estudiante de preparatoria que consume enervantes tiene que venir hasta la ciudad para poder ser atendidos. ¿Tú crees que un padre de familia va a perder toda su jornada de trabajo para traer a un estudiante para acá? No todos. Y ese es un problema grave que tiene. Y además en el tema jurídico no se trabaja para imputar delitos al narcomenudista. Como en Estados Unidos sí se logran con sentencias a los dealers o narcomenudistas con la venta de fentanilo, claro. es catalogado o tipificado como homicidio, ¿no? Y en este caso, pues no se contempla de esta manera porque lo hacen o sea, saben, el narcomenudista, el vendedor de droga, sabe que mezclar esto es fatal. O sea, te puede llevar a la muerte. Lo saben quienes lo venden y lo hacen con esa alevosía y ventaja. Entonces, acá no solamente es ver, pues bueno, sí, los jóvenes, sería ver dónde la compraron, ¿no? Y por qué y qué tan frecuente se consume en los campos de fútbol llanero, ¿no?
Sí, ¿qué tan frecuente es? Yo insisto en el tema del Valle de Mexicali, es una situación de descontrol totalmente en el tema del consumo de enervantes. Y coincido contigo, Jorge, porque es algo que se ha planteado ya hace varios años. Desde antes incluso del arribo del fentanilo a México, ya se planteaba el hecho de poder fincar responsabilidades a los dealers, a los vendedores menudistas de enervantes, porque realmente ellos entienden que cierto tipo de drogas pueden desencadenar la muerte de una persona, ¿no? El propio cristal, la heroína, por ejemplo, pueden tener consecuencias muy graves en la salud de las personas, y el tema era darles responsabilidad a ellos, claro, porque a sabiendas de que están vendiendo enervantes y sabiendo que están vendiendo cierto tipo de producto, les podría causar la muerte. Es uno de los beneficios que se ha planteado en el tema de la legalización de las drogas, uno de los puntos, o sea, independientemente si usted está de acuerdo o no, pero sí urge legislar en este tema, porque los traficantes de drogas hoy en día saben perfectamente cuánta droga deben traer en su cuerpo para ser procesados por narcomenudeo. ¿Qué hacen? Salen de su casa con 5 dosis de cristal, la venden, regresan a su casa, vuelven a sacar otras 5, se vuelven a regresar, y así están dando vueltas. Y si los llega a detener la policía, dicen, pues que es para consumo, y los dejan en libertad.